Muy buenas noches. Qué bueno que podemos saludarnos nuevamente a través de nuestro canal y enviarles un saludo, deseando que Dios esté bendiciéndoles en gran manera, que Dios sea propicio a cada una de sus necesidades. Y vamos esta noche a continuar nuestro estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Así es que pongámonos listos, preparados para que comencemos nuestro mensaje del día de hoy. ¿Qué tal si oramos a Dios pidiendo su dirección? Señor, muchas gracias porque tenemos este espacio y este momento para ser edificados en tu palabra. Señor, hoy queremos que nos enseñes y que tu palabra sea tan clara para nosotros, que podamos comprender tus planes y tus propósitos para nuestras vidas. Así es que en esta noche estamos en tus preciosas manos pidiendo esa dirección, Señor, esa guía tuya, que tu Santo Espíritu esté guiándonos y enseñándonos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando el día de hoy el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 14. El título en mi Biblia es El rollo y el cordero. Dice la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si pudimos notar, en este texto comienza con una I. Dice el primer verso: y vi en la mano derecha. Ese I nos da la idea o nos muestra que hay una conexión con el capítulo anterior, nos conecta con el capítulo 4. Es decir, Juan está relatándonos una conexión desde el capítulo, terminamos el capítulo 3 y se conecta con el capítulo 4 y ahora estamos conectando con el capítulo 5. Esto nos da esa idea de una continuidad. Y este capítulo 5 se centra en la revelación del Cordero y el rollo sellado con 7 sellos que dice acá la palabra de Dios que tiene Dios en su mano derecha. El hecho de que el libro esté sellado significa que su contenido aún no ha sido revelado. Solamente cuando se empiece a desatar ese sello,
abrir a quitar esos sellos es que vamos a poder conocer lo que hay allí dentro. En el verso 2 del capítulo 5 de Apocalipsis dice la palabra: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí podemos ver en este verso que hay un ángel que aparece en escena, que Juan está viendo allí en escena, y no hay mayores datos de este ángel, simplemente dice: vi un ángel fuerte, pero la única aclaración que nos hace es que era fuerte. Y su misión, la misión de este ángel era anunciar por todo lado, estar preguntando quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Esa es la tarea de este ángel acá en el verso 2. En el verso 1 de este capítulo vemos que la apertura de esos sellos nos lleva a un desencadenamiento de una serie de juicios sobre la tierra. Y al Mateo capítulo 24, el verso 21 nos advierte de estas cosas. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que nos está anunciando aquí la palabra de Dios, y en Apocalipsis, en este capítulo, que nos está anunciando es los juicios que van a venir sobre la tierra ahora que ya la iglesia, usted y yo, estamos en la presencia de Dios. Ya nosotros estamos en el cielo, y ahora de aquí en adelante nos va a hablar es de los juicios que van a ser desatados sobre la tierra. Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 3, dice la palabra de Dios. Seguimos acá en el estudio del capítulo 5. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Juan está viendo que no hay nadie digno para abrir el libro. Y en esto, el único digno se llama Jesucristo. Él es el único digno de abrir ese libro por su obra redentora en la cruz, por el sacrificio de expiación que Él hizo. Nadie más lo puede hacer. Él fue el Cordero inmolado por nosotros. Y el hecho de que aquí se nos mencione en este verso que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nos habla de que no fue hallado nadie en todo el universo digno de abrir ese libro, sino solamente el Señor Jesús. Eso hace algo totalmente exclusivo, eso hace algo incomparable, eso hace algo único a Jesucristo. Él es el único. Y por eso es que usted y yo en este tiempo aquí en la tierra le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que en este tiempo nosotros creemos en Él como nuestro Dios. Por eso es que a Él le damos toda la adoración y toda la honra, todo el reconocimiento es para Él. De Él es el único del que hablamos, a Él es el único al que exaltamos, porque Él es el único digno. Y eso es lo que hacemos nosotros en este lugar. Aquí no le damos la gloria a nadie, no hay ningún hombre sobre la tierra que merezca la gloria o el reconocimiento, solo Él es digno. Ninguno hay como nuestro Dios. Y nadie en la tierra es digno, lo dice también aquí la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 en el verso 18 dice la palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solo el Señor Jesús es el que tiene toda la potestad. Estas son palabras del Señor Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 5 de Apocalipsis: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Leímos entonces acá en Apocalipsis capítulo 4 que Juan estaba llorando porque no había sido encontrado ninguno digno de abrir el libro. Hasta este momento Juan no tiene esa revelación de quién es el que va a abrir el libro. Y nos sigue diciendo en Juan capítulo 5, el verso 22 al 23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La obra en la cruz es la que le dio el derecho a Jesús de poder abrir ese libro. Y luego dice en capítulo 5 de Apocalipsis, el verso 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan es consolado acá y le dicen, Juan ya no debe llorar. Juan estaba preocupado porque no había quien abriera el libro, pero ya aquí se le dice uno de los ancianos que hemos estado estudiando en el capítulo anterior, él es el que le dice allí a Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, que es Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de esos 24 ancianos que eran los que estaban rodeando el trono, de lo que habíamos hablado anteriormente, y recordemos que esos ancianos son identificados con la iglesia, representan la iglesia. Y en el libro de Juan, capítulo 15, en el verso 15, dice la palabra, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya la iglesia está allí en esa representación y en esa cercanía con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es el único que tiene entonces el derecho de abrir ese libro. Y Él no solamente nos ha redimido por su sacrificio, sino que también nos redimió con este acto maravilloso a toda la humanidad. Toda la humanidad tiene la oportunidad de poder venir a Cristo. El sacrificio de Cristo no fue por algunos, es por toda esta humanidad. Y a Cristo es el que se le llama en la palabra de Dios el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como lo menciona aquí este anciano que le habla a Juan. Y este título le identifica con la tribu de Judá. Recuerde que en el Antiguo Testamento nos habla de estas 12 tribus y precisamente se habla de que Jesucristo nacería de la tribu de Judá. Jacob, cuando estaba muriendo, él llamó a sus 12 hijos y a cada uno de esos hijos y especialmente a Judá le dice esta profecía que leemos en Génesis, capítulo 49 de Génesis, en el verso 9 y 10, dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí cuando nos habla de no será quitado el cetro de Judá, el cetro nos habla de reinado, y ese reinado le pertenece al Señor Jesús. El Señor Jesús es el que reina, pero Jesús también es la raíz de David. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, en este capítulo que nos habla del pacto de Dios con David, Dios dice en el verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si usted sabe, no hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que sea eterno. Ese reino eterno se refiere también al reino de Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene el derecho de gobernar porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario, y es el cumplimiento de esas profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento relacionadas con el futuro de esta humanidad, ese reinado de Cristo. Y esas profecías van a tener su cumplimiento en esa segunda venida del Señor, cuando Él venga a establecer su reino, como más adelante tal vez estaremos estudiando en su palabra. En el verso 6 de Apocalipsis dice, y miré y vi que en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recordemos también que ya estuvimos examinando todo lo que tiene que ver con el trono y hablamos de quién es el trono, quién está en el trono, y allí está la Trinidad. Y por eso dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, acordémonos que estuvimos hablando también de esos 4 seres vivientes que estaban allí protegiendo, estaba en pie un cordero como inmolado. Y ese cordero pues sale de allí precisamente hablando de Jesucristo. Nosotros estuvimos hablando del león de la tribu de Judá como uno de los títulos que tiene Jesús, el león. Y ahora Juan nos está hablando acá de que vio un cordero. Esto nos indica en cuanto a ese cordero su mansedumbre y su disposición para ser sacrificado. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 7, dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, también dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos habla aquí que ese Cordero estaba como inmolado, dice ahí la palabra de Dios, el verso que estamos leyendo de Apocalipsis. Y eso nos habla de esa muerte de Jesús, ese sacrificio por el cual nosotros hoy tenemos la oportunidad maravillosa de la salvación, por el cual toda la humanidad tiene ese privilegio y esa oportunidad. Que algunos la desaprovechen, eso es su problema. Pero a través de ese cordero inmolado es que nosotros tenemos esa oportunidad. Y allí está en pie. Ahora este cordero se levanta y está allí en pie delante del trono. Y eso nos habla de la resurrección de Jesús. Cuando Cristo murió como cordero, pero también Él se levantó de la tumba, Él resucitó, y esa fue la victoria total y plena que nosotros tenemos en Cristo. Y por eso aquí nos habla de esa resurrección. Y aquí ya no está sentado a la diestra de Dios. Recuerden que la Biblia nos dice que Cristo, después de que resucitó, subió a los cielos y estaba sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Aquí ya no está cumpliendo la labor de intercesión. Él ya no está sentado a la diestra de Dios, ya está sentado con Dios y ya ahora está tomándose el lugar de juez. Él ya está en una condición de juicio. Y es ese juicio que viene en primer lugar sobre la tierra, y es esa gran tribulación que se desencadena porque ya nosotros como iglesia ya no estamos aquí en la tierra, ya estamos allí en la presencia de Dios. Y Juan vio que Jesucristo estaba en medio del trono, delante de ese trono, y es preparándose para actuar como ese juez justo. Y los 7 cuernos que también nos habla aquí en este verso, nos habla del poder del Cordero, del poder que el Señor Jesús tiene, un poder que le ha sido dado, que Él mismo se lo ha ganado a través de ese sacrificio que hizo en la cruz. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces esos 7 cuernos nos hablan de la omnipotencia de Cristo, del poder de Cristo, de esa autoridad con la cual ha sido embestido. Y Cristo también es omnisciente. Uno de los atributos divinos de Dios es la omnisciencia, es decir, que Él tiene todo el conocimiento, Él lo conoce todo, lo sabe todo. Y esto que nos hablan aquí de los 7 ojos que describe la profecía, pues también nos habla
de que el Señor tiene el control absoluto de todo lo que sucede. No hay nada que se salga de su vista, no hay nada que Dios no pueda controlar. Dios tiene ese control absoluto. Y aquí entonces nos está hablando, en este verso 5 anterior que estuvimos leyendo, hablamos de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y aquí en el verso 6 hablamos de Cristo como el Cordero. Y el Señor Jesucristo es juntas cosas. Por un lado, el carácter del león, que está relacionado con su segunda venida como rey. Y en la otra parte, que nos habla del Cordero, que es recordando esa primera venida del Señor Jesús, como Cordero que vino a sacrificarse por nosotros. El león simboliza su majestad y el Cordero simboliza su mansedumbre. Eso es lo que nos representa Cristo. Como león es juez, como Cordero es el juzgado. El león representa el gobierno de Dios y el Cordero representa la gracia de Dios. Seguimos con el verso 7 del capítulo 5 de Apocalipsis y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Jesucristo viene y toma el libro de la mano derecha del Padre. Es lo que nos está diciendo este texto. Ya, como lo dije hace un momento, ya Cristo no es intercesor. Ahora Cristo va a tomar el libro, porque ese libro va a ser abierto, porque Él es el único digno de abrir ese libro y desatar esos sellos. Ahora empieza esa acción de juez sobre esta humanidad. Y vemos el verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta escena que se desarrolla ahora es la adoración del Cordero, la adoración a Jesús por parte de todos los que están allí, los seres vivientes y los 24 ancianos, que ya dijimos que representa la iglesia. Ya hablamos también de esos 4 seres vivientes en la charla anterior. Esas arpas, por supuesto, que significan las melodías, la alabanza a nuestro Dios. Y también nos habla allí de estos 24 ancianos que actúan como sacerdotes, son los que ministran. Y recuerde que esos ancianos representan la iglesia. Y Juan describe las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sube como incienso a la presencia de Dios, como olor grato, como olor fragante. Y entonces la iglesia está ejerciendo su sacerdocio, representada en estos ancianos. Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí Jesucristo es alabado como el Redentor, como el Salvador, como el Rey de Reyes. Allí todo, dice, todo linaje, lengua, pueblo y nación reconoce a Jesús. Mis amados, un día los que creemos en Jesucristo, los que somos creyentes, vamos a estar en esta condición. Esto que nos está hablando Juan es lo que vamos a hacer nosotros. Recuerde que esto todavía no ha sucedido, es lo que va a suceder. Es lo que Juan estuvo viendo de las cosas que van a suceder después de estas. Después de estas es después de que la iglesia ya no esté en la tierra, aquí donde estamos, sino que estemos en los cielos. Estas cosas son las que van a suceder. Aquí es donde nosotros vamos a estar parados adorando y exaltando el nombre de Dios. Nosotros vamos a ser parte de ese coro que ya nos está anunciando. Qué bueno es saber lo que va a pasar.
Y a la gente muchas veces le gusta, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Pues aquí la palabra de Dios nos está hablando de qué es lo que va a pasar cuando usted y yo partamos de esta tierra. Pues vamos a estar en la presencia de Dios en esta actitud y vamos a ser parte de este coro que la Biblia nos está diciendo. Y aunque nosotros aquí no seamos los mejores cantores y no tengamos las mejores voces, allí vamos a estar afinados cantándole al Señor todo el tiempo. Alabaremos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y sigue el verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Allí está la escena. Usted y yo ya estamos en el cielo. Imagínese usted que ya ha pasado, ya no estamos aquí en la tierra, sino ya estamos en el cielo. Pues allí vamos a estar. Y ahora allí el Señor nos declara como reyes y sacerdotes y dice, y reinaremos sobre la tierra. Es importante que nosotros podamos reconocer eso maravilloso que Dios tiene. Y esta posición que el Señor nos otorga allí, también nos la ratifica el capítulo 1 de Apocalipsis en el verso 6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todo esto es la conquista de Dios sobre este universo para nosotros, que nos hizo así. Y el ser esos reyes se traduce en que gobernaremos con Cristo aquí en la tierra, cuando se comience ese reino milenial que nos habla y que estudiaremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis, que nos habla de ese reino milenial. Y ese sacerdocio es la tarea de ministrar en la presencia de Dios. Como sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo que hacía el sacerdote era ir a la presencia de Dios y ofrecer allí, poner ofrendas delante de Dios. Pues allí vamos a ser esos sacerdotes que vamos a poder presentar todo el tiempo esa ofrenda de alabanza, de ministrar en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 5 en el versos 11 y 12, continuando, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Yo quiero que usted esté muy concentrado en esa imagen y en esa idea de que estamos allí viendo todo lo que está sucediendo delante del trono. Está sucediendo todo esto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí se une, Juan ahora ve que se unen millones de ángeles. Su número dice eran millones de millones. No sabemos con exactitud, simplemente eran millones de millones. Es lo que Juan está viendo, que se unen a estos 24 ancianos, a estos 4 seres vivientes, y allí está esa adoración al Señor. Y están alabando y exaltando el nombre de Dios. El verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Veamos que el verso 9 contiene la adoración de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, como ya lo vimos. El verso 11 y 12 contiene la adoración de millones de ángeles, se unen allí, la cual se constituye en la segunda de las alabanzas que presenciamos en esta escena celestial. Y la tercera alabanza está en este verso 13 que acabamos de leer y procede de toda la creación. Con esta alabanza del verso 13 se completa el cuadro de la adoración. Toda la adoración, animales incluso, todo lo que respira, como dice la palabra de Dios, alabe al Señor. Los únicos que van quedando fuera de esta escena, ¿quiénes son? Pues sencillamente todas aquellas personas que aún no son salvas, que están aquí en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Son los únicos que no están haciendo parte de este cuadro, los cuales son los que van a recibir este juicio de Dios.
Este verso 13, en síntesis, nos ofrece un cuadro más de adoración celestial. Y eso nos debe inspirar para que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, entendamos la necesidad de adorar a nuestro Dios, de reconocer su grandeza, de reconocer su majestad, de reconocer su señorío, de darle a Él y entregarle a Él el gobierno de nuestras vidas, que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Terminamos con el verso 14, dice: los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En otras palabras, los 4 seres vivientes están dándole la aprobación. Ellos están diciendo allí, están dando su aval y están diciendo amén. Están diciendo así sea. El Señor es el único digno de recibir la adoración. Y este verso 14 también menciona a estos 24 ancianos que dice que se postran. Está diciendo allí, dice: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué interesante, y es que también aquí estos 24 ancianos que representan la iglesia, estamos allí adorando al Señor, y dice: se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Y es que en el cielo, como iglesia, vamos a estar postrados delante de Dios en actitud de adoración todo el tiempo. Es necesario que nosotros examinemos si aquí en la tierra tenemos disposición para adorar al Señor, porque eso es lo que vamos a hacer cuando estemos allí en el cielo. Toda la alabanza y la adoración son para Él. Mi querido que me está escuchando y tal vez no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted quiere ser parte de esta cena un día, si usted cuando muera y ya no esté más en esta tierra, quiere ir a ser parte de esta cena, pues lo único que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Por eso yo quiero invitarle para que usted hoy abra su corazón y le pida perdón a Dios por sus pecados y deje que Dios entre a gobernar su vida. Por eso le voy a invitar para que repita esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por ellos. Y hoy abro mi corazón y te invito para que entres en él, porque yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú gobiernes mi vida, y también te pido que tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad. Amén. Con esta oración que usted hizo, invitó a Jesús en su corazón, y si la hizo con fe, Él está ahí en su corazón. Ahora lo importante es que empiece a tener una relación con Él, que empiece a conocerle. Nosotros queremos ayudarle con eso. Por eso pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, y con mucho gusto estaremos prestos para ayudarle en ese crecimiento espiritual. Quiero terminar haciendo una oración por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha estado conectada esta noche escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda quedar atesorada en sus corazones y podamos comprender, Señor, que un día nosotros vamos a poder tener la oportunidad maravillosa y gloriosa de estar en tu presencia, de estar en el cielo contigo, pudiéndote adorar, pudiéndote exaltar, pudiéndote dar gracias por todo lo grande y maravilloso que tú has sido, pero por sobre todo, por ese milagro tan grande de la salvación. Gracias, Jesús, por esa misericordia, Señor, y te adoramos y te bendecimos porque tú eres el único digno de recibir toda la adoración y toda la gloria. Amén. Que mi Dios me los bendiga, mis amados, y recuerden nuestro tiempo de intercesión lunes y martes, jueves y viernes a las 8 de la noche, los días miércoles a las 6 de la tarde. Un abrazo para todos. Que Dios me los bendiga.